nosotros Pedro Fernández, escritor, autor de este libro Mexicanas que hicieron historia, que está fabulosamente contado e ilustrado y editado. Espectacular, sí. Sí. Y trae historias de... ¿Cuántas mujeres son? Bienvenido primero. Gracias. 50 mexicanas. O sea, son muchas mexicanas. Oye, e historias además que quitan estos mitos también detrás de todas estas mujeres. Y la historia, por ejemplo, de Margarita Chorné, que a mí me fascina, que es esta dentista, cuando cuenta la historia de cómo entrar a la biblioteca ya era un problema, Pedro. Sí, Margarita Chorné, que se convierte en la primera dentista, no solo de México, sino de América Latina, y que son mujeres como Margarita Chorné que le dicen, no puedes estudiar porque eres mujer. Y entonces, Sí, o sea, le decía a su papá, no puedes entrar a la biblioteca, sí, ¿no? Y ella va y es autodidacta y se convierte en dentista justo porque hace los estudios por decisión propia. O las Adelitas, por ejemplo, ¿no? O sea, hablar de quién es la verdadera Adela, ¿no? O sea, Adelita, cómo empieza y también esto, pues creo que es inspiración, ¿no? Es mucha inspiración y en el caso de las mujeres de la revolución me gusta mucho ya separarlas del término de Adelitas y decir, este es su nombre, su apellido, su lucha, su origen, y ya no las englobamos, sino que ya cada una tiene su historia que contar. Que de repente también creo que era parte del problema de esta narración de las mujeres que hicieron algo importante o relevante en la historia de nuestro país. Era como, todas vamos a meterlas en un mismo cajón, vamos a generalizar su lucha. Y no, hay que desmenuzar y hay que entender qué hizo cada una de ellas y por qué es importante y cómo repercute en que hayan muchas más. Sí, es muy, muy importante empezar a contar justo, como digo, ya nombrarlas, nombre, apellido, cuál es su lucha. Ellas cuentan justo en primera persona toda su historia y al final hay un párrafo en tercera persona donde hablamos de su legado, de logró inspirar tal, ya tiene una estatua, ya tiene su nombre en letras de oro en el Congreso, o sea, va mucho más allá de sí están, su impacto sí está visible, pero a veces no nos damos cuenta. Que a veces la lucha de estas mujeres no fue solo lo que vimos en esa lucha, ¿no? O sea, no fue solo en la revolución, ahí, sino toda esa lucha que comienza desde su casa para poder llegar a ser quienes fueron, ¿no? Y que hoy sean reconocidas y puedan ser una inspiración, pero hay una lucha desde muy pequeñas, Pedro. Sí, y por eso quería contar toda su historia, porque estaban rodeadas de personas que le dijeron no puedes porque eres mujer o no puedes porque nunca se ha hecho. En el caso, por ejemplo, de la primera médico Matilde Montoya, que le decían, sí, o sea, no puedes porque el reglamento solo dice que los alumnos pueden entrar a la escuela o pueden titularse, y no solamente rompen pues esos prejuicios, sino que inspiran a las demás. ¿Cómo escogiste a estas 50 mujeres? Estas 50 mujeres son un recopilatorio, porque esto originalmente era una trilogía, eran 150 mexicanas, y entonces esta es la edición especial. Escogí a las que más le gustaban a mis lectores y lectoras más pequeños y alargué los textos para hacer esta edición especial. Entonces me basé mucho en lo que me contaban en las redes sociales y en las presentaciones. ¿Pero sí existe entonces la trilogía? Sí. O sea, hay 3 libros de 150 mujeres. Sí. Que nos cuentas quiénes son, por qué son importantes y demás. Sí. Ah, mira. Fíjate qué padre que lo cuentes así, porque además creo que es muy fácil de leerlo, niñas, grandes, todos los que queramos, porque conoces la historia en 3 páginas de cada una de ellas. Te deja muy claro quiénes son, su lucha y todo lo que hicieron. Y además creo que sí te pone en este lugar a decir, claro que era difícil y claro que ha sido un paso súper difícil para las mujeres alcanzar estos niveles y llegar a esos puestos. Claro que es difícil, ¿no? O sea, estaba prohibido, de hecho, participar. Me pareció importante poder contar estas historias justamente para un público infantil, para que las niñas sepan que sí había grandes mujeres y que pueden inspirarse en ellas, pero también para que los niños vean esta otra parte de la historia de no solamente estaban los hombres que siempre nos enseñan, sino las mujeres en todos los ámbitos, coronelas, espías, periodistas, en todos los momentos importantes y clave de la historia. Oye, tengo aquí a Petra Herrera, Sí. una mujer que estuvo luchando en la revolución con Pancho Villa y que luego la descubren que es mujer y la discriminan. Pero dices, murió como espía en una cantina en Chihuahua, 1916. ¿Cómo fue eso? Bueno, hay cosas que no puedo poner para el libro para niños, pero pues sí, estaba en una cantina, estaba encubierta trabajando, la descubren y pues la matan justo por... 1916. Sí, y es un caso muy particular porque es un caso específico de, como es mujer, no la metieron a los libros de historia. Pancho Villa pide que se quite su nombre del corrido y que no se hable de ella. Wow. Mencionaste una palabra que me parece muy interesante, el legado.
y hablas de que esto es para las infancias. También es importante entender que esas luchas tienen una repercusión y que esos legados pues suman y además inspiran a que otras personas y otras historias sean contadas. Sí, y en el caso de cuando ellas cuentan sus historias y dicen, fui amiga de, o ella me inspiró a luchar, o conocí la historia de esta mujer de hace años atrás y fue mi inspiración para seguir adelante. O sea, estas historias, aunque sí son individuales, están interconectadas y me parece interesante porque no solamente están ahí sueltas por la historia. Y es un libro muy interesante porque, como bien lo dice, sí va para las infancias, las niñas y los niños que los puedan leer, me parecerá fantástico, pero creo que también hay mujeres en estos libros que no conocemos, que desconocíamos justamente porque sus nombres fueron borrados y que hoy las mamás, los papás, los cuidadores, quienes estén a cargo, también será padre leerlos junto con ellos y acompañar estas historias, ¿no? Entonces, Sí. pues gracias por hacer un libro para todos. Gracias. Y también me ha sido muy gratificante encontrar un público adulto que se acerca a este libro porque tienen esta idea de que la historia de México es difícil y a partir de aquí empiezan a conocer también el pasado. Entonces, llegan a este libro y conocen, se enamoran del libro y lo comparten. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿En qué formatos está disponible? Lo pueden encontrar ya en todas las librerías. Está en esta edición especial muy bonita de tapa dura. Y en ebook, y en audiolibro. Unas ilustradoras también muy... Sí, mexicanas increíbles. Está en digital y próximamente en audiolibro. Muchísimas gracias. Gracias por estar Gracias, aquí, Pedro. Gracias. Pedro. Gracias, Pedro Fernández, Mexicanas que hicieron historia.